2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis queridos niños, bienvenidos al quinto año de escolaridad en el área de Ciencias Sociales. Soy la profesora Rina Vizcarra y el día de hoy trabajaremos el tema colonización española y sus consecuencias, segunda parte. Te invito a seguirme. Mis queridos niños, recordemos que la colonización española y sus consecuencias fue un tema que lo hemos trabajado anteriormente cuando hablamos sobre la llegada de los españoles a este territorio llamado el Nuevo Mundo. Una vez que recordamos esto, también debemos puntualizar que ellos llegaron a este Nuevo Mundo con la idea de la búsqueda de la riqueza. Y esa riqueza lo tenían los incas, en nuestro caso, en nuestro país. Te voy a contar un poco sobre esta colonización y sus consecuencias. El imperio incaico era un imperio fortalecido. Tenía 12.000 habitantes al momento en el que había encontrado su desarrollo pleno. El rey inca, Huayna Cápac, que era uno de los que dirigía este imperio, tuvo 2 hijos, Atahualpa y Huáscar. Ellos, cuando crecieron y cuando su padre murió a causa de la viruela, se disputaron el trono. Pero recuerda, ya habían llegado los españoles a este territorio. Una de las consecuencias de esta colonización fue entonces, para iniciar, la ruptura de la armonía del imperio incaico. Al haber esta disputa entre los 2 hermanos, con Atahualpa y Huáscar, pues Atahualpa sojuzgó a su hermano, lo frenó, logró vencerlo y subió al poder. Él era el nuevo rey inca. Trató entonces Atahualpa de realizar conversaciones con los españoles que estaban en las tierras, pero que él veía que cometían muchos atropellos, abusos, ultrajes, que él quería frenar. Pero lamentablemente no pudo porque no podía comunicarse directamente. El lenguaje era uno de los primeros elementos que impidió que nos comunicáramos con ellos y nos llegáramos a entender, y sobre todo a encontrar una solución. Un día, los españoles lo convocaron a Atahualpa y junto con Fray Valverde, que era uno de los sacerdotes que llegaron en misión con ellos, le pidieron que aceptara el poder evangelizarlos y le mostraron la Biblia. Atahualpa solamente empezó a escuchar el libro, pensando que el libro le podría hablar. Y al no tener ninguna respuesta, agarró y lo lanzó. Eso enfureció mucho a Fray Valverde, porque la Biblia era sagrada y es sagrada. Por tanto, él ordenó matar a Atahualpa por tal osadía y además por idolatría. Al verse Atahualpa en esta situación, apresado y con el miedo de que su hermano Huáscar suba al poder al ser él derrotado, pues desde la cárcel ordenó mandar a matar a su hermano. Y ahí, queridos niños, empieza a dividirse el imperio incaico. Cuando muere Huáscar, por órdenes de su hermano, y después lo matan los españoles a Atahualpa, el reino se ve sin un gobernador. No había el rey inca. Por tanto, aparece Manco. Él es nombrado a través de los españoles como el nuevo emperador del imperio incaico. Pero de la misma forma, corre la misma suerte, igual que los anteriores reyes incas. Lo torturan, le preguntan dónde están las riquezas de las que les habían hablado y le condicionan que a cambio de dejarlo en libertad, él debía entregar todo el oro que tenía el imperio. Manco acepta y de pronto organiza a todos los que quedaban del imperio para poder ir en contra
de esta sojuzgación. ¿Y por qué, mis queridos niños, se enojan tanto los que habían quedado del Imperio Incaico? Porque los españoles aplican la mita. ¿Qué era la mita? La mita era el trabajo forzado, como ves acá. Los españoles simplemente controlaban y vigilaban a todos los indígenas, a todos los llamados indios en ese entonces, en su labor diaria. Ellos tenían que entrar a las minas a sacar el oro y la plata. Trabajaban todo el día, los esforzaban, no les reconocían ningún derecho, no tenían la posibilidad de descanso y muchos de ellos murieron haciendo el trabajo. Por tanto, la mita fue uno de los elementos de esclavitud más grande que usó la colonia española en contra del Imperio Incaico. Al ver estas situaciones y al ir muriendo los reyes incas, surge al que conocemos Túpac Amaru o José Gabriel Condorcanqui, su nombre verdadero. Él, al ver toda esta situación y también conocedor de que mataron a su hermano Tito Yupanqui, empieza a organizar a todos aquellos que habían quedado del imperio para enfrentarse a esta colonia española. Calculaban y decían, éramos 12 millones, como más o menos ahora Bolivia tiene en habitantes. Pero al momento de querer enfrentar a los españoles, a salir de este coloniaje, al dejar todo este trabajo forzado de ser obligados a hablar un idioma raro y extranjero para ellos, al adoptar una religión diferente, al ser sojuzgados y sometidos, solamente contaban y eran 1 millón. Imagínense cuánta gente murió. Murieron a lo largo de los años de esta etapa de la colonización. Ahí es donde empieza a desaparecer lo que fue el imperio más grande de Sudamérica, el Imperio Incaico. Pero Túpac Amaru trata de organizarlos para liberarse de todo esto. Entonces, cuando ya estaban casi seguros de ganar, es traicionado. Lo agarran y lo matan, al igual que los anteriores reyes incas. Al ser asesinado él, termina toda esta historia del Imperio Incaico. Los pocos pobladores que quedaron, mis queridos niños, se fueron hacia las montañas, se alejaron para estar mucho más hacia adentro de los Andes, y es ahí donde los encontramos y los denominamos a todos aquellos indios del altiplano. ¿Por qué indios? Porque cuando llegaron se equivocaron y pensaron que llegaron a la India. Pues así nos quedamos. Pero ellos son nuestra cultura. Ahí encontramos nuestras raíces. Los pocos seres vivientes de esta cultura se fueron a cobijar a estos sectores altos, porque sabían que ahí no iban a llegar los españoles. Mis queridos niños, entonces, una de estas consecuencias más grandes ha sido el que en nuestro país o en el sector donde vivíamos, en el sector donde estaba el Imperio Incaico, lamentablemente, al llegar los españoles, derrumbaron, deshacieron, destrozaron, fueron a arremeter a toda una cultura y un imperio bien organizado. Lamentablemente, tuvimos que adoptar tanto el idioma como algunas costumbres y tradiciones. Recordemos, la llegada de los españoles trajo consigo muchas situaciones de pelea. ¿Por qué pelea? Porque las rebeliones en contra de la manera en la que los trataban fue una de las primeras consecuencias de que se levantaran todos los indígenas. Por tanto, los españoles se equivocaron en la manera de tratar y organizarnos. Segundo, el idioma fue uno de los elementos que nos impidió tener un contacto y una comunicación adecuada. Debemos tomar en cuenta entonces que ahí tenemos una gran barrera. Segundo, es muy importante
mis queridos niños, que no perdamos nosotros la identidad cultural que nos dejaron nuestros antepasados. Sabemos de dónde venimos y con quienes compartimos tanto la cultura, la música, la vestimenta, porque la cultura incaica se extendía a lo largo de Sudamérica. Por tanto, somos muchos países que compartimos las características similares culturales. Es importante, mis queridos niños, también que reconozcamos que este imperio incaico tenía una arquitectura y una ciencia bastante avanzada con relación a lo que ellos, los españoles, pensaron al llegar a este nuevo mundo. Todos estos elementos debemos recuperarlos y aplicarlos, desarrollarlos, mejorarlos a través de la ciencia y el estudio científico que podríamos hacer de ellos. Te aseguro que encontraremos muchas respuestas para la naturaleza, para la vida social, para todos aquellos problemas que hoy en día nos están llenando la vida de problemas, como es el cuidado a la naturaleza, también la salud y la alimentación sostenible. Ellos ya manejaban todos estos términos. Así que, mis queridos niños, verán lo importante que es volver a recuperar aquellos conocimientos de estas culturas y de nuestros ancestros. Ellos lo guardan en su corazón y en su mente, porque en ningún momento pudieron llegar a escribirlo. Así que ahora es labor tuya el poder recoger toda esta información y ponerlo en práctica. Te invito a hacerlo. Ese es nuestro reto. Los invito, por favor, entonces, a que continuemos profundizando nuestros conocimientos, resolviendo las actividades de nuestros textos. Hemos visto la larga historia de todo aquello que vivió nuestro antepasado, cómo la colonia sometió a los incas y cómo ellos fueron desapareciendo poco a poco. Te invito a leer el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación, donde encontrarás mayores actividades y reforzarás todo cuanto hemos aprendido en este tema. Conmigo será hasta la siguiente clase. Adiós. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.